Muy buenos días. Retomo con ustedes las sesiones de responsabilidad civil extracontractual y hoy vamos a desarrollar la temática de las presunciones de responsabilidad por el hecho ajeno. Lo comentábamos en clases anteriores que para efectos de alivianar o facilitarle a la víctima la prueba de la culpa, la legislación ha ido acercándose a la objetivación de la responsabilidad civil extracontractual y uno de los expedientes objetivadores es la construcción de estas presunciones de culpabilidad, ya sea por el hecho propio, que ya la estudiamos, las presunciones de culpabilidad por el hecho ajeno y las presunciones de culpabilidad por el hecho de las cosas. Si nosotros examinamos el artículo 2320 del Código Civil, nosotros nos vamos a percatar que contempla una regla que nosotros debemos considerar en el minuto de comenzar a estudiar esta temática. Esta regla del 2320, inciso primero, dice lo siguiente. Toda persona es responsable no sólo de sus propias acciones, sino del hecho de aquellos que estuvieran a su cuidado. Por lo tanto, estas presunciones se construyen bajo la idea de que se va a responder por todas aquellas personas que se tienen bajo cuidado, dependencia o vigilancia. Entonces, si se establece la existencia de un ilícito extracontractual cometido por una persona que respecto de otra está bajo su cuidado, dependencia o vigilancia, vamos a presumir que responde el principal. Ahora bien, se ha planteado a nivel doctrinario que la afirmación en orden a que aquí se respondería por el hecho ajeno no sería del todo satisfactorio, por cuanto lo que en realidad se plantea que aquí tiene lugar es una responsabilidad por el hecho propio. ¿Cuál es esta responsabilidad? O sea, faltar por parte del principal a los deberes de cuidado o vigilancia que tiene respecto de la persona que está bajo su cuidado, bajo su dependencia o bajo su vigilancia. Y es ahí entonces cómo se construyen estas ideas de la culpa in vigilando y la culpa in eligendo. O sea, porque se ha resuelto que la atribución de responsabilidad del principal se basa en el deber de vigilancia o en el deber de una correcta selección que tienen ciertas personas respecto de otras. La norma del artículo 2320 que nos introduce a esta temática de la presunción de culpabilidad por el hecho ajeno es una norma no taxativa. Es decir, en la medida que se configure en alguna otra situación esta idea de la vigilancia, de la dependencia, del cuidado, claramente vamos a poder nosotros establecer la concurrencia de una hipótesis en este sentido. Para que se puedan dar estas presunciones de culpabilidad por el hecho ajeno, que nosotros decimos culpabilidad por hecho propio, han de reunirse, según lo enseña la doctrina y la jurisprudencia, los siguientes requisitos. Primero, la comisión de un hecho ilícito, dañoso. ¿Por parte de quién? Por parte del dependiente. Delito o cuasi delito civil. Segundo, que el autor material del hecho, esto es, el dependiente, el agente o el hechor, sea una persona capaz. Es decir, que no esté dentro de las personas que son incapaces de delitos o cuasi delito civil,
algo que ya vimos en clases anteriores. 3, que se acredite digamos, en la carpeta o en el expediente, según sea el caso, la responsabilidad del dependiente o subordinado, es decir, la concurrencia a su respecto de los requisitos de la responsabilidad civil extracontractual, en especial, ¿cierto?, la acción u omisión dolosa o culpable que cause un daño y que obviamente no exista una causal de exoneración y también que haya un nexo causal entre la acción u omisión dolosa o culpable y el daño. En cuarto lugar, se requiere que el principal, o llamado también tercero civilmente responsable, sea un sujeto capaz. 5, que exista un vínculo de subordinación y dependencia entre el principal y el dependiente, y que este vínculo sea de derecho privado. El caso Caradima, al cual yo les he hecho algún comentario en algunas clases, ya sea digamos, virtuales, sincrónicas, yo les he dicho que es un caso que de alguna forma implicó hacerse cargo de estos requisitos por cuanto se estableció en ese caso la vinculación de subordinación y dependencia entre la Iglesia, el Arzobispado de Santiago, Iglesia Católica Chilena, con el sacerdote Caradima. Y claramente ese vínculo no es de derecho privado, sino que es de derecho público y por lo tanto el tema hoy día se está discutiendo por cuanto se entiende que también esta presunción de culpabilidad por el hecho ajeno podría extenderse cuando el vínculo no es de derecho privado, sino que es de derecho público. Y en cuanto a la existencia de esta idea de la subordinación y dependencia, también creo que habérselos mencionado, no es necesario una formalización estricta o jurídica, sino que basta que en definitiva se dé en los hechos, o sea, como presupuesto fáctico, que de alguna manera tenemos por un lado un principal y tenemos por otro lado un dependiente. O sea, no es necesario exigir el contrato de trabajo, no es necesario exigir el decreto de nombramiento, por ejemplo. Basta con que en los hechos esté presente esta idea de la subordinación y dependencia para que nosotros podamos entender, digamos, concurrente el requisito en referencia. Probados estos requisitos, vamos a presumir la culpa del principal y por lo tanto el principal va a tener que responder por el hecho de su dependiente o por la persona que tiene bajo su cuidado. Volviendo a reiterar que más que eso constituye acá una situación de culpa por el hecho propio, o sea, haber faltado el principal a ese deber que tiene de vigilancia o a ese deber que tuvo en la elección después del causante o el hechor del ilícito extracontractual. Hay casos en los... Ahora, estas presunciones en todo caso admiten que el principal eh, pueda defenderse alegando no tener responsabilidad civil. Ahora bien, el mismo artículo 2320 que consagra en su inciso primero el que no solo se responde por los hechos propios, sino que también por el hecho de aquellos que estuvieran al cuidado de este que nosotros denominamos principal, el inciso final de la norma es que deja abierta la puerta para la defensa del principal, cuando dice que cesará la obligación de esas personas si con la autoridad y cuidado que su respectiva calidad les confiere y prescribe, no hubieran podido impedir el hecho. O sea, claramente la ley les abre una puerta para defenderse y desvirtuar la presunción. Al no ser esta de derecho, sino que simplemente legal, admite obviamente la prueba en contrario. Sin embargo, no es posible destruir la presunción si el hecho causante del daño lo realizó el subordinado por orden del principal, 2325, o
cuando el delito o cuasi delito cometido, por ejemplo, por un hijo menor, conocidamente proviene de la mala educación o de los hábitos viciosos que los padres le dejaron adquirir. En estos casos, no es posible controvertir la presunción. Bien, ¿cuáles son los casos en que la ley bueno, más bien dicho, cuáles son los casos en los cuales la doctrina plantea que estaríamos frente a una presunción de culpabilidad por el hecho ajeno? El primer caso lo encontramos en el artículo 2320, inciso segundo, cuando dice: así el padre, y a falta de éste la madre, es responsable del hecho de los hijos menores que habitan en la misma casa. ¿Quién es el sujeto, quién es el legitimado pasivo? El padre. Y a falta del padre, la madre. Ahora, respecto de qué hijos se responde de aquellos que viven, que habitan, más bien dicho, en la misma casa. Acá hay un aspecto bien interesante que yo creo que se los mencioné en la clase presencial, cuando les dije que aquí existe una contradicción, por cuanto el año 2013 se reformulan las normas sobre cuidado personal, sobre relación directa y regular, con una ley que se conoció como Ley Amor de Papá, promulgada el mismo día que se estaba celebrando el Día del Padre. Bueno, esta normativa lo que hace es establecer que el cuidado personal de los hijos, la crianza de los hijos y la educación de los hijos les corresponde de forma conjunta a los padres. Por lo tanto, de acuerdo a la normativa, en especial el artículo 224 del Código, son los padres los llamados a velar por el cuidado personal, crianza y educación de los hijos, incorporando en esta temática un principio de corresponsabilidad, es decir, de alguna forma comprometiendo a ambos padres en estas temáticas. Por lo tanto, dicho lo anterior, a mi entender es posible visualizar una contradicción, pues por un lado, hoy día ambos padres tienen el deber jurídico de la crianza, el cuidado personal y la educación de los hijos. Y si mañana alguno de esos hijos que habitan en la misma casa con esos padres que tienen el deber, digamos, conjunto sobre cuidado personal, crianza y educación, incurre en un ilícito civil, delito o cuasi delito, resulta que la demanda solo la voy a poder incoar contra el padre, aun cuando la madre esté plenamente vigente. ¿Por qué? Porque la madre solo es responsable en la medida que falta el padre. Me parece que eso es contradictorio por cuanto hoy en día, si yo en base al 224 del Código Civil articulo mi demanda en contra de ambos y esta demanda la notifico, es posible que la madre me pueda oponer la excepción de falta de legitimación pasiva fundado en el artículo 2320, porque me va a acreditar que el padre no está ausente, que el padre no está fallecido y por lo tanto sería el padre quien debiese responder civilmente. De ese punto de vista entiendo que digamos, cabría en algún minuto realizar los ajustes legislativos a efectos de evitar estas discordancias. En segundo lugar, también cabe esta responsabilidad respecto del tutor o curador, quien es responsable de la conducta del pupilo que vive bajo su dependencia y cuidado. Bajo su dependencia y cuidado. Acá, esta presunción de culpabilidad por el hecho ajeno se construye respecto de aquellas personas menores de 18 años que no tienen padre y madre y por lo tanto se hace necesario nombrarles a ellos en un procedimiento judicial ante el juzgado de familia de un representante que será su tutor o curador. Ahora bien, acá lo importante es que a diferencia de lo que ocurre con los padres,
Acá la responsabilidad recae sobre aquellos tutores o curadores con relación a los hechos en que incurre el pupilo que vive bajo su dependencia y cuidado. No exige necesariamente que habite la misma casa. O sea, lo que la ley exige acá es que esté bajo la dependencia o cuidado. En tercer lugar, tenemos la responsabilidad, según el 2320, inciso cuarto, de los jefes de colegios y escuelas responden del hecho de los discípulos mientras están bajo su cuidado. A ver, aquí vamos a desarrollar este tema, digamos, en primer lugar, analizando la norma del 2320 y luego realizando algunas incorporaciones a partir de la realidad educacional que el país tiene. A ver, en primer lugar, ¿cuáles son las precisiones a la norma? En primer lugar, vamos a decir lo siguiente. La responsabilidad del jefe del colegio y escuela solo se produce cuando el hecho ilícito ocurre mientras el discípulo está bajo el cuidado del colegio. ¿Y cuándo ocurre esto? Esto ocurre desde el momento en que el alumno ingresa al establecimiento hasta que sale del establecimiento. Salvo, por ejemplo, que si el sostenedor digamos, ya sea público o privado, traslada a los alumnos hasta sus domicilios, claramente la responsabilidad se va a extender hasta que el niño es dejado en su domicilio. Y también esta responsabilidad se extiende cuando el alumno, si bien no está al interior del establecimiento, lo hace a partir de una actividad extraprogramática o extracurricular, de alguna forma organizada, patrocinada, financiada por el establecimiento educacional. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que preguntarnos es, cuando se produjo el ilícito civil, delito o cuasi delito, ¿el discípulo estaba o no estaba al cuidado del colegio? Y si la respuesta es positiva, bueno, comienza a articularse esta presunción. Si la respuesta es negativa, claramente no es posible articular la presunción. Y aquí están, por ejemplo, qué pasa con las fiestas que realizan los alumnos, por ejemplo, los fines de semana. O qué pasa, por ejemplo, con la gira de estudios. O qué pasa cuando algún grupo de alumnos, por ejemplo, salen del establecimiento a representar al colegio en actividades artísticas, deportivas, pensemos, obras de teatro, coros, conjuntos folclóricos, cualquier deporte. La pregunta es, bueno, ¿cuál es la incidencia en el cuidado del establecimiento? Entonces todo eso nos va a llevar a analizar si es que hay o no responsabilidad. En segundo término, como segunda precisión, nosotros podemos decir que aquí no tiene ninguna importancia la edad del discípulo. O sea, puede estar en una etapa previa a su ingreso a la educación formal, o sea, estoy pensando en todo lo que es la educación prebásica, estoy pensando en la educación básica, en la educación media, en la educación superior, sea esta universitaria, sea esta técnico profesional, un centro de formación técnica, un instituto profesional, si le podemos también considerar ¿cierto? Los preuniversitarios, podemos agregar, por ejemplo, los estudios en instituciones de educación también superior que no sean para el mundo civil, sino que sean para el mundo militar, por ejemplo, a nivel de ejército, fuerza aérea, armada, carabineros de Chile, policía de investigaciones, gendarmería. Como tercera presunción, esta presunción tiene aplicación cualquiera sea el colegio. Y sobre esto es lo que vamos a llegar, vamos a avanzar un poquito ahora. Y obviamente este tipo de presunción no se articula cuando se han producido daños autoinferidos, por ejemplo, por el discípulo. Como por ejemplo, si es que se corta, por ejemplo, una mano por una lesión autoinferida. O tampoco tendría aplicabilidad este estatuto extracontractual
cuando mañana el alumno sufre un accidente, sufre lesiones, sufre daños, no a consecuencia de la intervención de un tercero, sino que a consecuencia de la infracción del deber contractual del establecimiento con relación a la seguridad de sus alumnos, porque en ese caso la responsabilidad será de carácter contractual y no extracontractual. Con respecto al tema de los colegios, yo les mencioné cuando les hacía las clases, les planteaba lo siguiente, que este es un tema que hoy día la cosa ha ido cambiando y hoy día tenemos que preguntarnos, bueno, ¿en quién vamos a hacer radicar esta responsabilidad? ¿Por qué? Porque el Código Civil claramente nos dice jefes de colegios. Ahora, para poder introducirnos a este análisis, que es al cual yo los quiero invitar, tenemos que considerar que la Ley General de Educación, que es el decreto con fuerza de ley número 2, establece en el artículo tercero que el sistema educativo chileno, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes, y en especial del derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, este sistema se construye a partir de la normativa interna y a partir de la normativa internacional. Ahora, ¿cómo se estructura el sistema educativo chileno? El sistema educativo chileno es un sistema estructurado, contiene una estructuración, más bien dicho, mixta, que significa que incluye colegios de propiedad y bajo la administración del Estado, a través de las municipalidades, o las corporaciones municipales, colegios de administración delegada, entregados a corporaciones y fundaciones sin fines de lucro, conforme el decreto con fuerza de ley 3166 de 1980, y los colegios y los colegios privados, ya sean pagados por los padres o subvencionados por el Estado. Por lo tanto, tenemos que tener también mucha claridad cuando litiguemos en esta materia, bueno, poder saber qué característica tiene el establecimiento educacional. ¿Cómo yo, digamos, incorporo a este sistema el establecimiento en el cual se produjo la situación dañosa? En este esquema, entonces, todos los colegios, ya sean de propiedad estatal o privada, deben someterse a las reglas que regulan la responsabilidad por daños. Por ello, entonces, resulta necesario dilucidar, y es lo que estamos conversando, si lo dispuesto en el artículo 2320 es aplicable indistintamente a los colegios municipales y privados, o si la responsabilidad civil del Estado administrador la reemplaza en el caso de los establecimientos educacionales dependientes de los municipios. Si bien la doctrina no lo ha advertido este tema, bueno, la jurisprudencia sí lo ha hecho. La Corte Suprema se ha inclinado por la procedencia de la responsabilidad del Estado en los casos de colegios municipales, pues estaríamos frente a un caso en el que el daño deriva del funcionamiento del servicio educacional. Ciertamente hay normas que lo autorizan, y aquí está la norma contenida en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que establece que, no obstante, las municipalidades incurrirán en responsabilidad por los daños que causen, la que procederá principalmente por falta de servicio. Es decir, tratándose de establecimientos municipales, si yo quiero hacer efectiva la responsabilidad de ese colegio, hasta ahora dejémoslos en su jefe, tengo que articular la demanda a través de un procedimiento sumario,
vía Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, es decir, una demanda por falta de servicio. Ahora bien, esto ya está resuelto, como yo les decía, por nuestros tribunales de justicia. Un caso que podemos nosotros mencionar como ilustrativo de lo que yo estoy comentando es el caso trincado con Ilustre Municipalidad de Vallenar. Es una sentencia de la Corte Suprema de 15 de marzo de 2008 en el que se condenó al pago de una indemnización al municipio respecto de los daños sufridos por un niño de 5 años quien fue víctima de una violación al interior del establecimiento educacional municipal en el que estudiaba dentro de un baño durante la hora de colación. El hecho fue perpetrado por otro alumno de quinto año básico. Al respecto, la Corte Suprema descartó la aplicación del estatuto jurídico de la responsabilidad extracontractual derivada de las reglas del Código Civil y estimó que el estatuto correspondiente era la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, correspondiendo el hecho ilícito a una situación de falta de servicio, reglas diferentes a la responsabilidad regulada por el Código Civil, al no cuidarse al menor en la forma como se esperaba por parte de la administración. Entonces, ahí nosotros podemos ver que es posible entonces visualizar dos estatutos de responsabilidad en materia de lo que estamos conversando, o sea, la responsabilidad educacional. Por un lado está el estatuto de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que nos lleva a la responsabilidad civil del Estado y cuyo factor de imputación es la falta de servicio. Y por otro tenemos el Estatuto Código Civil, que nos lleva al análisis del factor de imputación dolo o culpa. Ahora, esta responsabilidad del Estatuto del Código Civil es una responsabilidad subjetiva sin ninguna duda, no cabe ninguna duda. O sea, en definitiva, se trata de una responsabilidad de carácter subjetivo que se configura por la infracción de un deber de cuidado respecto del alumno. Y aquí está lo que yo les decía hace un rato atrás. Se trataría de una falta propia en el cuidado ejercido por el autor del daño. Ahora bien, y aquí viene la pregunta, ¿a quién vamos a emplazar? ¿Quién es el legitimado pasivo? Porque está absolutamente claro que tratándose de un establecimiento educacional municipal, yo voy a tener que interponer la demanda contra la municipalidad respectiva, representada por su alcalde titular o por su alcalde subrogante. Ahí no hay ninguna duda, ninguna duda. Pero ¿qué pasa con el Estatuto Código Civil? ¿Quién es para los efectos de la demanda, del emplazamiento y en definitiva para los efectos de la sentencia, el jefe del colegio o escuela? Bueno, dentro del régimen de responsabilidad por el hecho ajeno, surge entonces la interrogante en torno a la responsabilidad del jefe de colegio por los hechos de sus alumnos. Y nuestra pregunta es, ¿qué debemos entender por jefe de colegio? ¿La normativa civil se está refiriendo acaso al director del establecimiento educacional? ¿Al rector? ¿O se está refiriendo al sostenedor del colegio o escuela? Al respecto, la opinión mayoritaria es que con el término jefe de colegio se hace referencia a toda aquella persona que tenga la dirección de un establecimiento educativo. Por ejemplo, rectores o directores, quedando excluidos entonces los profesores u otros profesionales y también los asistentes de la educación.
Por lo tanto, este criterio mayoritario nos dice que es jefe quienes tienen la dirección del establecimiento educativo. Dirección del establecimiento educativo. Sin embargo, esta posición no tiene en cuenta los cambios sociales, administrativos y jurídicos incorporados al modelo educativo desde los años 90 y muy especialmente en el año 2006. Por lo tanto, esto nos obliga a profundizar en la pregunta, o sea, ¿quién es para efectos de la responsabilidad civil extracontractual del artículo 2320 el jefe? Bueno, y a partir de la afirmación de aquel que tiene la dirección del establecimiento, bueno, esto nos lleva entonces a lo siguiente. Para determinar entonces quién ejerce las labores de jefatura al interior del establecimiento educacional, hay que ponderar, hay que analizar la forma de concebir la organización, administración y dirección de los colegios y escuelas en el país. Por lo tanto, ¿qué debemos tener en cuenta? Debemos tener en cuenta lo que dispone el decreto con fuerza de ley número 2, el cual distingue entre equipos directivos, donde está el director o rector, el vicerrector, por ejemplo, y los sostenedores de establecimientos educacionales. Según lo dispone el artículo 9 de este decreto con fuerza de ley número 2, las instituciones de educación están constituidas por una comunidad educativa, integrada por distintos miembros que tienen como propósito contribuir a la formación y al logro de aprendizajes de todos los alumnos que son miembros de esta. Para alcanzar este propósito, los miembros de la comunidad educativa cumplen distintas funciones. Los equipos docentes, directivos, de los establecimientos educacionales son los encargados de conducir el proyecto educativo. Los sostenedores del establecimiento educacional, en cambio, son quienes establecen y ejercen los proyectos educativos, o sea, las políticas, con la participación de la comunidad educativa y de acuerdo a la autonomía que les garantice la ley. Entonces, hoy nosotros podemos afirmar que el sistema de enseñanza vigente en el país se organiza de un modo complejo, en el que no resulta aconsejable atribuir la responsabilidad a una persona determinada, pues la enseñanza se articula en base a una organización en la que intervienen distintos organismos. Entonces, esto nos lleva a sostener lo siguiente, que hoy todavía nosotros podemos visualizar acciones indemnizatorias de perjuicio que se dirigen contra el director y o subdirector del establecimiento educacional. Por ejemplo, una sentencia de la Corte de San Miguel del año 2003 él condenó de manera simplemente conjunta a los padres de un alumno agresor como al director y subdirector del establecimiento, invocando para ambos el 2320, por las lesiones sufridas por un alumno luego que otro golpeara su rostro al interior del colegio, perdiendo la visión de un ojo. O sea, para la Corte San Miguel, el jefe del colegio o escuela es el director o es el subdirector. Y en este caso, se condenó tanto a los padres del alumno agresor como a los directivos del establecimiento educacional. Sin embargo, hoy en día es posible encontrar acciones indemnizatorias dirigidas contra el sostenedor del establecimiento. Y hay bastantes casos, bastantes casos. Pero también
es posible que se dirija la demanda tanto contra el equipo directivo como contra el sostenedor. Por lo tanto, nuestros tribunales hoy día, y en especial la Corte Suprema, ha reconocido la procedencia para la aplicación del 2320 en cuanto a plantear que el legitimado pasivo es el sostenedor. Ahora, ¿y cuál sería el factor de atribución? El haber faltado al deber de cuidado, ¿cierto? Y estaríamos frente a una responsabilidad civil por culpa propia por la falta de vigilancia. Falta de vigilancia. Y también en otros casos, la culpa ineligente. Ahora, desde un punto de vista conclusivo, ¿qué les diría yo? Si el establecimiento educacional es estatal, gestionado y administrado por las municipalidades, la demanda civil debe interponerse en procedimiento sumario en contra del municipio representado por su alcalde. ¿Y qué es lo que deberíamos nosotros plantear? La falta de servicio como factor de imputación. Pero en cambio, si se trata de un establecimiento privado, ya sea pagado, particular, subvencionado, claramente, a mi entender, la acción tiene que dirigirse contra el sostenedor, sin perjuicio de que también se pueda plantear en contra del director o del rector del establecimiento. Yo una vez lo escuché y nunca se me ha olvidado. Cuando yo tengo un abanico de posibles demandados, ¿soy yo el llamado a hacer la elección como demandante? Se plantea que no. Se plantea que aquí lo que hay que hacer es demandarlos a todos. Y ya verá el juez a quién castiga, a quién sanciona, a quién le impone la indemnización. Por lo tanto, yo no les planteo que se jueguen todo para el, digamos, todo en el sentido de mandar exclusivamente al rector, subdirector del establecimiento o todo a demandar al sostenedor. Yo, insisto, demandaría a uno y en subsidio al otro. O sea, porque en definitiva, si el tribunal es del criterio que el jefe de colegio, según el 2320, es el director, condenará al director. Pero si él estima que hoy día, en base a la nueva normativa, digamos, educacional, y en esta lógica organizacional, es el sostenedor quien imparte las directrices y son los docentes los que las implementan, incluyendo evidentemente a su rector, claramente habría que demandar al sostenedor. Pero yo les insisto, cuidado con jugar todo a blanco o negro o a todo o nada. Me parece que el artículo 17 del Código, digamos, de procedimiento civil permite la interposición de más de una acción en la medida que una sea subsidiaria de la otra. Bien, con eso entonces estamos concluyendo eh, la primera cápsula en materia de responsabilidad civil. Muchas gracias.